vez más, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor. Qué bueno es estar en tu presencia, Señor. Qué bueno, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Huyan delante de ti tus enemigos, se dispersen delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Huyan delante de ti tus enemigos, se dispersen delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, 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 Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Huyan delante de ti tus enemigos, se dispersen delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, Señor. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Toda honra y toda gloria sea para ti, Jesús. Tú eres digno, Dios, de toda adoración.
Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Llena cada corazón, Señor. Llena cada corazón de tu presencia, Dios. Aleluya. Toda gloria, toda honra, todo poder sea a ti. Toda gloria, toda honra, todo poder sea a ti. Padre Santo, te adoro. Jesucristo, mi Salvador, Santo Espíritu, espero en ti, Santo Espíritu, espero en ti, por el fuego, por el fuego, por el fuego, por el fuego, toda gloria, toda gloria, toda honra, todo poder sea a ti. Toda gloria, toda honra, todo poder sea a ti. Padre Santo, te adoro. Jesucristo, mi Salvador, Santo Espíritu, espero en ti, Santo Espíritu, espero en ti, Santo Espíritu, espero en ti, por el fuego, 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 por el fuego. Toda honra, Señor, toda gloria, Jesús. Pensando en ustedes, presentamos nuestro nuevo sitio web. Visita familiaemanuel.com. Aquí podrás encontrar contenido especialmente creado para ti, como nuestra historia, prédicas, contenido de alto valor, donaciones en línea desde cualquier parte del mundo y muchas cosas más. Más que una comunidad, somos una familia. Iglesia Familia Emanuel.
Buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Qué bueno tener una oportunidad más para poder glorificar y exaltar el nombre del Señor. Todos los días Dios nos da oportunidades, todos los días Dios nos da esa oportunidad para buscarlo, para ser cada día mejores, para comprender, para entender su palabra. Y esta noche estamos aquí para nosotros escuchar su dulce voz. Les invito que inclinen sus rostros, vamos a orar para que sea el Señor dirigiéndonos y sea el Señor direccionándonos en esta lectura y en esta corta meditación que hemos traído para esta noche. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Padre amado. Te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Dios. Hemos adorado, hemos levantado nuestras manos, Señor. Hemos entregado nuestra alabanza a ti, Señor. Dios, abre esas ventanas de los cielos, Señor. Y abre los cielos, Dios, para que esta alabanza y esta adoración hayan subido como olor fragante a ti, Señor. Gracias te damos, Dios. Hoy estamos con un corazón dispuesto, unos oídos, Señor, abiertos a lo que tú quieras hablarnos en esta noche, Señor. Que esta noche podamos escuchar tu voz, Señor. Que esta noche podamos entender que tú estás en medio de nosotros y que tú quieres, Señor, comunicarte a diario y a cada instante a través de tu Santo Espíritu, Señor. Rompemos y atamos y echamos fuera todo aquello que nos impide, Señor, escuchar tu palabra, entender tu palabra, comprender tu palabra y sobre todo, Señor, guardar tu palabra en nuestro corazón. Dios, hoy, Padre amado, recibimos esta palabra, Señor, de parte tuya, Padre Celestial, que seas tú obrando en nuestro corazón y en nuestra mente en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, esta noche quiero compartir un pensamiento que el Señor ha venido esta semana tratando en mi mente, en mi espíritu, en mi corazón, y ha sido de bendición primeramente para mi vida porque he entendido muchas cosas. Quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Quizás sea un pasaje que decimos, ay, es que ese pasaje lo hemos estudiado mucho, o ese pasaje siempre lo hablan, o ese pasaje siempre está en las prédicas, pero es que es un pasaje, hermanos, de mucha profundidad y que si nosotros alcanzamos a entender por qué está ahí y para qué está ahí, entonces encontraríamos un gran tesoro. Quiero invitarles entonces, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice la palabra de la siguiente manera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a parar ahí. Yo quiero, mis amados hermanos, que hoy hablemos de algo bien interesante. Cuando usted y yo venimos al Señor, a los pies de Cristo, nosotros siempre tenemos en nuestro corazón la mejor intención. Y esa intención es conocer cuál es la voluntad de Dios. Y yo le puse como título a este pequeñito mensaje, buscando la voluntad de Dios para cumplirla. A veces nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y como no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pues entonces no sabemos cómo obedecerla y cómo cumplirla, ¿cierto?
por ahí está el dicho que dice que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le puede servir, ¿cierto? Entonces es un dicho, pero si se aplica, mira que si nosotros no conocemos para dónde vamos, pues acomodamos las cosas de cualquier manera. Entonces puede quedarse en buenas intenciones el querer buscar de Dios. El querer buscar la voluntad de Dios se quedarían en buenas intenciones. Y a veces pretendemos que es magia. Es que hicimos la oración de fe y entonces ya toda nuestra vida se arregló y ya soy transformada y ya soy diferente. No, mis hermanos, es un proceso, es un trabajo que día a día nosotros vamos a hacer y que el Espíritu Santo, en compañía de Él, nosotros vamos a lograr. Amén. Entonces, solo no los podemos hacer. Necesitamos la dirección y la guía del Espíritu Santo. Y sobre todo, trabajo nuestro. Tenemos que poner mucho de nuestra parte. Entonces, yo quisiera enfocarme más en el versículo 2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros empezamos los caminos del Señor, mis amados hermanos, nosotros podemos decir que entramos en ese primer amor y lo que más queremos hacer nosotros es obedecerlo y agradarlo. Y cuando nosotros leemos aquí que podamos conocer cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, pues hacia allá nos encaminamos, ¿cierto? Pero si nosotros no buscamos y si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, pues no logramos nada y nos quedamos simplemente en el intento y acomodando las cosas y acomodando la palabra de acuerdo a nuestra conveniencia y de acuerdo a nuestro parecer. Y pensamos que es la voluntad de Dios. Entonces, yo quisiera que nosotros tuviéramos presente ese detallito. Cuando nosotros venimos a Cristo, entonces dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, que de la manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero nosotros nos quedamos ahí, en que somos nuevas criaturas, sin embargo, nuestro pensamiento y nuestra manera de ver las cosas y de pensar no se transforma, siguen siendo las mismas. Por eso no podemos hacer la voluntad de Dios. En la Biblia encontramos dos significados de la voluntad de Dios que esta noche yo quisiera que analizáramos. Estaba esta semana leyendo un poquito acerca de eso y me pareció tan bonito y tan interesante que hay dos clases de voluntad de Dios. Una, que para que la tengamos bien clara, es aquella con respecto a ese decreto que Dios da y sobre las cosas que Él dice y como es un Dios soberano, entonces se cumple por encima de lo que sea. Entonces es una voluntad que es soberana. Es una voluntad donde nosotros nada que hacer. Lo que Dios dijo, lo dispuso y así es. Y lo podemos ver nosotros reflejados en Mateo capítulo 26, versículo 39 y el versículo 42 con respecto a Jesucristo. Si nosotros leemos ese pasaje me parece muy hermoso porque mira lo que dice. Mateo capítulo 26, versículo 39. Dice, y yendo un poco adelante, ¿quién? Jesucristo. Se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y en el versículo 42 vuelve y dice, y otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Entonces, aquí nosotros estamos viendo que era una voluntad de Dios soberana, era un decreto, era una situación que tenía que pasar. ¿Por bien de quién? Por bien de nosotros, porque Él nos ama tanto que envió a su único Hijo. Por medio de ese sufrimiento, nosotros podemos gozar hoy de esa vida eterna. Podemos gozar hoy de esa salvación. Y es algo increíble y es impresionante, mis amados hermanos. Por eso tenemos que valorarla. Por eso tenemos que saber que esa voluntad soberana de Dios es perfecta. La siguiente, la otra voluntad que podemos o que se puede reflejar en la Biblia y que se puede notar, es aquella que va con respecto a sus mandamientos. Es lo que Dios nos manda a nosotros a hacer. Entonces, esta voluntad es la que está en la palabra de Dios y que es a través de ella que nosotros podemos conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros. No es una adivinación. La Biblia no es para adivinar. En la Biblia está claramente lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo quiere que nosotros lo hagamos. Eso es lo más maravilloso y lo más lindo. En Mateo capítulo 7, versículo 21, mira lo que dice. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, fíjese que esa voluntad que nosotros estamos viendo ahí es una voluntad acerca que está escrita en su palabra. Pero, hermanos, lo más hermoso de todo esto que yo veo y que yo analizo y que pensaba y meditaba es que sea la voluntad soberana o sea la voluntad con respecto a sus mandamientos, mis hermanos, esa voluntad de Dios siempre será a nuestro favor, ¿cierto? Pero obedecer nos cuesta trabajo. ¿Por qué nos cuesta trabajo? Porque tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Cambia nuestra manera de vivir. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, entonces cambia nuestra manera de vivir. Y esta voluntad soberana y esta voluntad con respecto a sus mandamientos a veces son dolorosas, ¿cierto? A veces no las entendemos, a veces nos duele, sufrimos y siempre nosotros no es justo. No es justo que yo sufra, no es justo que yo tenga que hacer esto. No es justo que yo perdone si me han hecho tanto daño. No es justo que yo me tenga que humillar. No es justo. Siempre estamos pensando es en nosotros. Pero fíjense que la voluntad de Dios, tanto la soberana como la otra, es a favor nuestro. Siempre va a ser por nuestro bienestar. Siempre va a ser en pro de nuestro crecimiento espiritual. Es lo que nosotros tenemos que tener claro y tenemos que tener bien definido. La mejor manera de nosotros poder corresponder a esas dos voluntades es tener claro dos condiciones que son. La una es que Dios es suficientemente soberano y fuerte para ser capaz de convertir toda esa situación que quizás nosotros vemos mala en nuestra vida para un bien. Porque dice en Romanos 8, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas. No dice unas cuantas o no dice una que otra, dice todas las cosas, sean situaciones buenas o situaciones no tan buenas. Pero de todas ellas, Dios las pone y las vuelca a nuestro favor. Entonces, esa condición la tenemos que tener nosotros clara y nosotros tenemos que corresponder a ellas. Y la segunda es que en cada situación
Dios tiene la capacidad de identificarse con nosotros. No es ese Dios lejano, no es el que está allá, por allá, y a ver si Dios nos escucha. No, cuando venimos con un corazón contrito y humillado, Dios responde nuestras peticiones. Cuando nuestras oraciones son conforme a su voluntad y a su corazón. Entonces, nosotros teniendo esto claro, en Romanos 12, lo que estábamos leyendo, se hace la referencia a esa voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad soberana o esa voluntad con respecto a sus mandamientos? ¿Ustedes qué dicen? Yo estuve analizando y es con respecto a sus mandamientos. ¿Y saben por qué? Porque dice que nosotros tenemos que transformar nuestra manera de pensar. Cuando nosotros analizamos y vemos que nuestra manera de pensar, fíjense que dice en Romanos, vamos a volverlo a leer, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados. Nosotros tenemos que transformar. Cuando hay un arrepentimiento de verdad, entonces ese arrepentimiento hace que nuestra mente sea transformada por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Y fíjense que esa frase para que comprobéis implica que primero debemos estar de acuerdo con esa voluntad de Dios. ¿Sí ven? Si nosotros amamos y estamos de acuerdo con esa voluntad de Dios, se nos va a hacer muy fácil obedecerla. Y entonces empezamos en la vida cristiana a crecer y a madurar. Mis hermanos, estuve leyendo en Hebreos, quiero llevarlos a Hebreos capítulo 5, versículo 14, para que ustedes lean algo interesante que yo también leí. Y 5:14 dice lo siguiente: pero el alimento, ¿cuál alimento? Este, el del crecimiento espiritual. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Mis amados hermanos, a veces nosotros tenemos años de estar en la iglesia, años de ser creyentes, años de haber recibido al Señor y nuestra transformación no ha sido completa. Hemos sido bebés y cuando un bebé dura más de 20 años, es un bebé o es una persona, ¿cierto que es anormal? No es una persona normal. Espiritualmente nosotros tenemos que crecer, amados hermanos. Nosotros tenemos que ser firmes en la palabra y creyéndole siempre. Y cuando nosotros amamos esa voluntad de Dios, cuando nosotros queremos hacer esa voluntad de Dios, la obedecemos con facilidad. Y saben una cosa, que cada vez Dios va dando ese alimento fuerte y ese alimento que dice aquí la palabra que es sólido, porque si nos regresamos en el versículo de atrás dice, y todo aquel que practica la justicia, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Y nosotros tenemos que ir madurando, mis amados hermanos. Que no cualquier cosa, cualquier viento, nos tumbe al piso porque no sabemos qué hacer. No, sino que este alimento sea la fortaleza de nuestra vida. ¿Y saben qué dice? Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mis amados hermanos, cuando usted y yo comemos alimento sólido, maduramos, crecemos, nos fortalecemos. ¿Y saben una cosa? Nos ejercitamos nuestros sentidos, dice acá, nuestros 5 sentidos están metidos en esa voluntad perfecta de Dios y eso hace que nosotros podamos tener un discernimiento entre lo bueno y lo malo. Mira tan lindo esto. Yo lo analizaba y yo decía, oh Dios, nosotros, ¿cuánto nos falta madurar? ¿Cuánto alimento sólido tenemos que comer para que nosotros podamos ser fuertes?
no cualquier situación nos lleve y nos tumbe, sino que tenemos que ser bien alimentados, mis amados hermanos, para que tengamos todas las defensas necesarias para combatir todos aquellos pensamientos que a Dios no le agradan. Amén. Ya teniendo en claro cuáles esas dos voluntades, la voluntad soberana, ¿cierto? Y la voluntad con respecto a sus mandamientos. Entonces, ¿cuándo podemos cumplir la voluntad de Dios? ¿Cuándo cumplimos nosotros esa voluntad? Mis amados hermanos, ¿saben cuándo? Cuando nosotros crecemos en la oración. Cuando nosotros nos dedicamos a la oración. La oración, ¿saben qué es? Es el método favorito de la Biblia. Es el método favorito de Jesús. Jesús practicaba la oración y no porque la necesitara, porque Él era Dios o es Dios. Pero nos dejó a nosotros ese gran ejemplo que es necesario estar en relación y en contacto con nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros oramos, estamos hablando directamente con Él, nos estamos relacionando con Él. Él se dirige a nosotros, podemos oír esa dulce voz. Cuando Dios responde a esa pregunta que a veces nosotros les hacemos y que no tienen respuesta, automáticamente a nuestro corazón llega esa respuesta, mis amados hermanos. Dios da ideas y soluciones y ayuda a que nuestras decisiones sean decisiones con discernimiento, que podamos saber si es bueno o es malo esa decisión que vamos a tomar. La oración debe ser una oración con la cual yo no me reciba interés, porque es que nosotros somos interesados, hermanos. Nosotros a veces oramos siempre recibir algo en beneficio de. ¿Y saben para qué sirve la oración? Para despojarnos de. Para eso es la oración. Por eso cuando Dios, a veces nosotros le pedimos algo y resulta un no, ¿qué sentimos? Decepción, tristeza. Decimos, es que Dios ya no me oye, es que Dios me dejó, es que hermano, usted ore, que es que a usted la escucha más que a mí, porque es que Dios no me oye a mí. ¿Saben qué, hermanos? La oración no es para mi beneficio, es para mi beneficio, pero no es para sacar un interés, mis amados hermanos. Es para despojarme de aquellas cosas preconcebidas que yo tengo. Mi oración tiene que decir, Señor, que esto que yo estoy sintiendo se amolde a tu perfecta voluntad. Señor, que mis pensamientos sean transformados por tu voluntad. Cuando esto pasa, mis amados hermanos, Dios empieza a obrar de una manera maravillosa en nuestra vida. Y todo lo que está a nuestro alrededor también empieza a cambiar. Por eso un no de Dios es una respuesta favorable a mi vida. Por eso es importante, amados hermanos, que crezcamos en la oración. El segundo punto es escudriñar las Escrituras. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, mis amados hermanos, dice la palabra que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregir. A través de la palabra escuchamos la voz de Dios. Vemos la voluntad de Dios para nosotros, entendemos sus mandamientos, qué es lo que Él quiere para mí, pero es escudriñando, no leerla por leerla. A veces nosotros leemos la palabra todos los días, por cumplir, voy a leer la Biblia, hoy leo un versículo, 2 versículos y ya, hoy leí la Biblia. ¿Usted leyó la Biblia? Sí, hermano, yo leí la Biblia, pero ¿la escudriñó? ¿La aplicó a su vida? ¿La analizó para sí qué es lo que Dios quiere para usted? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Vio en esos dos pasajes qué es lo que Dios quiere para usted? Si no hacemos eso, hermanos, no estamos haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo. Es necesario escudriñar la palabra de tal manera que nosotros podamos ver reflejada la voluntad de Dios para nosotros. En todas las decisiones que tomemos va a estar Dios ahí, incluido y vinculado. Amén.
Y por último, mis amados hermanos, cuando pasamos esas diversas pruebas, podemos también entender cuál es la voluntad de Dios. Cuando nosotros no reflexionamos frente a esas dificultades, mis amados hermanos, nos dejamos arrastrar por nuestras emociones. Es nuestra simplemente ese desbordamiento de lo que hay adentro de nuestro corazón. ¿Qué hay adentro de tu corazón cuando tú tienes una situación difícil? Uno contesta cuando hay una situación complicada, normalmente sale el enojo, ¿qué más sale? La envidia, ¿qué más sale? La codicia, todas aquellas cosas que hay en nuestro corazón. Dice en Mateo capítulo 12, lo vamos a leer ya para terminar. Dice Mateo capítulo 12, versículo 34 y 36. Mira lo que dice aquí. 34 y 36. Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo de su mal corazón, ¿qué hace? De su mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué hay en tu corazón cuando tú tienes una situación difícil? Cuando estás pasando una prueba, ¿qué es lo primero que sale de tu corazón? Sale la crítica, sale la negación, sale el resentimiento, sale el odio, sale la ira. ¿Qué sale del corazón cuando estamos en una prueba o en una dificultad, mis amados hermanos? Sale la desconfianza, sale la duda, si Dios está o no está ahí en ese momento. Mis amados hermanos, tenemos que tener la convicción que Dios está en todos esos momentos de nuestra vida. Entonces tenemos que dejar todas esas cosas. ¿Cómo lo logramos? A través de la palabra. ¿Cómo más? A través de la oración. ¿Cómo más? Estando convencidos que Dios está de nuestro lado, mis amados hermanos. Tenemos una gran tarea como creyentes y es ser transformados nuestro pensamiento y transformar nuestra manera de pensar. Es necesario tener un nuevo corazón y una nueva mente. Pero no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, mis amados hermanos. Tenemos que hacerlas, ¿en qué? En las fuerzas de nuestro Señor. Quería dejarles ese pensamiento, quería dejarles para que analizáramos esto bien despacito y podemos comprender que es realmente la voluntad de Dios, que sea buena, que sea agradable y que sea perfecta. Amén. Vamos a orar, inclinen sus ojos y su rostro y vamos a pedirle al Señor. Dice la palabra del Señor que si 2 o 3 se unen en oración, Dios oye nuestra petición y vamos a orar en esta noche por eso. Padre celestial, sé tú obrando, Dios, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que esta palabra, Dios, que tú has traído a nosotros esta noche sea una palabra viva y eficaz, Señor. Que sea como esa espada de 2 filos que entra hasta lo profundo de nuestro ser y quiebra y quebranta, Señor, nuestro corazón, Padre celestial. Derribamos todo argumento, Señor, que sea puesto en nuestra mente y en nuestro corazón y que impiden que nosotros podamos hacer tu perfecta voluntad. Señor, queremos agradarte. Señor, queremos hacer las cosas que a ti te gustan, Dios. Oh, sabemos que tú no te deleitas en el pecado, Señor, que tú no te deleitas tampoco con el sufrimiento, Señor, pero que todas aquellas cosas por las que pasamos que son difíciles, Señor, tú estás en nuestra compañía, Señor. Tú estás a nuestro lado, Señor. Tú estás para defendernos, Dios. Y aquellas cosas que son difíciles, Señor, tú las pones a nuestro favor. Gracias te damos. Enséñanos a orar. Enséñanos a escudriñar tu palabra. Enséñanos a entender que en medio de la prueba tú estás
con nosotros, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias por cada petición de mis hermanos. Gracias por cada petición de nuestros pastores. Gracias por cada petición, Señor, de aquellas personas que traen una necesidad, Señor. Oh Dios, que tú puedas mostrarles cuál es tu perfecta voluntad, amado Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús y te bendecimos, Señor, que esta palabra quede atesorada en nuestro corazón y podamos ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga.